cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas. La guerra inició, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó.
Viernes en la tarde, 2000 años atrás, el Cordero enmudeció sobre una cruz y el infierno danzó. Pero 3 días después, el león rugió y el infierno enmudeció y cayó para siempre. Tú reinas hoy, tú vives hoy, tú has triunfado y tú has desarmado los poderes de las tinieblas. Tú eres el Cordero, pero eres el león de la tribu de Judá. A ti te alabamos, Jesús. Tú has sido coronado sobre toda potestad. A ti te adoramos con el ejército celestial. Te decimos aleluya. Te decimos aleluya por siempre, porque tú reinas. Reinas y reinarás. Y reinaremos contigo. Sí, Jesús, lo decimos una y otra vez. Tú venciste. Amén. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su
lo que anhelo recuerdo de la redención. Es lo que anhelo yo. Bendito Dios, traemos delante de ti esta oración de alabanza, reconociéndote como nuestro único Dios, un Dios todopoderoso, y que eres nuestro sustentador. Alabamos y glorificamos tu santo nombre, Padre Santo. En esta mañana, Señor, tu pueblo viene delante de ti, humillado,
agradecido y con esa fidelidad, Señor, reconociendo que eres maravilloso, que sin ti, ¿qué seríamos? No seríamos nada. Alabamos tu santo y bendito nombre. Oramos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como el viernes de crucifixión, los himnos que entonamos eran alusivos a lo mismo. Este día, este domingo de resurrección, el tono de los himnos han cambiado, porque son himnos de triunfo, de esperanza para cada uno de los seres humanos que en un momento dado andábamos extraviados y encontramos que el Señor Jesucristo al tercer día resucitó y fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Eso nos llena de gozo, nos llena de alegría, y por eso entonaremos estos himnos de victoria de nuestro Señor Jesucristo, y también a través de él nosotros adquirir la victoria sobre la muerte.
Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. En esta mañana, nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 28, del versículo 1 al versículo 15. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros a sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la victoria que tuviste sobre la muerte, sobre los poderes espirituales de maldad. Y esa victoria la compartes con nosotros. Algún día nuestro cuerpo descansará en la tumba, pero nos iremos con la esperanza de la gloriosa resurrección. Bendice a tu pueblo, a mis hermanos, hermanas, aquellos que sufren con la nostalgia de sus seres queridos que han partido, aquellos que están tristes porque tienen familiares enfermos, que las promesas de vida eterna sean nuestra fortaleza, que tu palabra sea nuestro consuelo y que la victoria de Cristo sea nuestra alegría, esa alegría eterna que viniste a darnos cuando sufriste por nosotros en la cruz. Y qué maravilloso es pensar que en un domingo como este, tu pueblo celebró ese poder glorioso que levantó a Cristo Jesús de los muertos. Estamos seguros que tu palabra es fiel, que es verdadera y que también a su debido tiempo nos levantará, así como lo hizo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Danos la palabra adecuada para poder llegar al corazón de tus hijos, de tu pueblo, y que la esperanza gloriosa pueda inundar nuestra mente, nuestra vida, con esa palabra eterna y gloriosa que trae alegría y esperanza a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este día celebramos la victoria de la resurrección de Cristo, un evento histórico sin precedente, algo inimaginable para nosotros, pero que Cristo, con el poder del Espíritu Santo, se levantó de entre los muertos. El apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, él dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo no fue un discípulo directo de Jesús. Él se convirtió un tiempo después,
Él tuvo un encuentro especial con el Señor Jesucristo cuando iba hacia Damasco. Y allí fue cuando él llenó su corazón con la presencia de Cristo. Pero él escribe ahí en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En el Antiguo Testamento, para redimir los pecados del pueblo de Israel, Dios había instituido que debían sacrificar un cordero. Por eso cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios. Él es sacrificio único que sobrepasa todos los sacrificios. Allá en el libro de Hebreos dice que Él hizo un sacrificio una vez para siempre. En el Antiguo Testamento continuamente tenían que estar sacrificando corderos por el pecado del pueblo. Ahora Cristo con su sacrificio hizo perfecta nuestra vida y ya no se requiere más sacrificio, porque la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo, nos redime, nos reconcilia con Dios, nos justifica y nos salva. Por eso estamos felices en este día de resurrección, porque Él ha resucitado y con su resurrección nos dio eterna salvación. Pero también en este día celebramos que Jesucristo es nuestro Redentor. Al morir en la cruz, Jesús hizo posible la victoria sobre el mal. Podemos vencer al pecado, inclusive a la misma muerte, porque la palabra de Dios dice que su sacrificio fue conforme a las Escrituras. Así era necesario que se cumpliera. Él murió para darnos vida, una vida que se disfruta, una vida que a pesar de los sinsabores, a pesar de los problemas, a pesar de las necesidades, podemos disfrutarla porque es una vida que viene de Dios. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso dice 1 Timoteo 2:5. Ahora Cristo nos invita a tomar nuestra cruz y seguirle. Y tomar la cruz de Cristo es vivir como Él vivió, en medio de una sociedad que se descompone, que se corrompe cada día más, donde inclusive los que se dicen a sí mismos cristianos hacen cosas que Cristo no haría. Dios nos invita a seguir ese camino que Él nos dejó, ese ejemplo para que sigamos sus pisadas. Mire lo que dice el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe por medio de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso ejemplo que Cristo nos dio al morir en la cruz. Ahora vivimos con Él, vivimos por Él, ahora ya no vivimos más para nuestros deseos. El tiempo de vida que nos queda, vamos a invertirlo siendo seguidores, siendo como Cristo fue aquí en la tierra. Y el apóstol Pedro, allá en el capítulo 2, en 1 de Pedro 2:21, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y miren, contrario a lo que enseñan esas nuevas religiones, que el éxito, que la prosperidad, que tus sueños, que esto, la palabra de Dios nos dice con claridad: porque para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La vida cristiana no es fácil. Hacer a un lado esas pasiones que nos esclavizan, esos deseos egoístas que están dentro de nuestro corazón, ese querer hacer lo que a nosotros nos parece correcto,
pero a los ojos de Dios no es correcto. Tenemos esa lucha interna, tenemos esa lucha en nuestra mente, en nuestras actitudes. Qué fácil es perder la paciencia, qué fácil es ser egoístas, qué fácil es creer que todo está bien cuando lo que hacemos no glorifica ni agrada a Dios. Por eso el apóstol Pedro tuvo que aprender, viendo cómo era Jesús en su manera de proceder, en su compasión, en su santificación, en ese ejemplo que él tuvo durante 3 años al convivir con él. Ahora en 1 de Pedro 2:21 dice, porque para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y la pregunta para usted y para mí, ¿estamos siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿Estamos siendo como Él en nuestra paz, en nuestras acciones, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar? ¿Estamos siendo como Dios o solamente estamos creyendo que somos cristianos, pero no estamos viviendo como a Él le agrada? Allá en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 4, dice el apóstol Pablo, y que fue sepultado conforme a las Escrituras. Si nos damos cuenta, toda la vida de Jesús, desde que nació en Belén hasta que resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, todo fue conforme a las Escrituras. En la vida de Cristo nada fue casual. Él no vino a improvisar. Él vino con un plan determinado de Dios. Todos los eventos en la vida de Cristo fueron previamente anunciados en el Antiguo Testamento y Él vino a cumplir con las Sagradas Escrituras. Por eso 1 Corintios 15:4 dice, y que fue sepultado conforme a las Escrituras. Y también el evangelista Lucas, un investigador, un hombre que dedicó su vida, sus recursos, su tiempo a investigar todos los hechos que tenían que ver con Jesús, dice allá en Hechos capítulo 13, versículo 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, y allí tenemos que poner énfasis, que de él estaban escritas. Nada en la vida de Cristo fue casual. No fueron los romanos, los soldados romanos, no fueron los líderes judíos, sino fue el plan determinado de Dios. Y esto habla a nuestra vida porque Dios en su gran poder, en su gran conocimiento, tiene conocimiento de lo que usted va a hacer en la vida, de lo que yo soy en la vida, porque todo está escrito. Y dice Hechos 13:29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y aquí entramos a un tema importante dentro de la historia de la vida de Cristo y la historia de nuestra salvación. Jesús fue sepultado. Y por ahí hay varias teorías, que los discípulos se robaron el cuerpo, pero claramente dice aquí en el texto de Hechos 13:29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y allí fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. Y miren, no hay ningún evento en la vida del ser humano que Cristo no haya pasado. La muerte física, Él murió físicamente y algún día todos tendremos que morir. Algún día seremos sepultados y Cristo fue sepultado. Por eso Él experimentó cada una de las etapas de la vida de un ser humano. Por eso nos comprende, por eso sabe de la angustia, sabe del temor. Por eso Él siempre está con nosotros, porque nos ama. Y no hay nada que el ser humano tenga que pasar que Cristo no haya pasado. También por esa experiencia lo pusieron en el sepulcro.
Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:4 dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto le da mucha credibilidad, le da mucho valor a este libro, de que este libro no es un libro improvisado como muchos piensan, no es un libro arreglado a la manera de pensar del ser humano, sino es un libro inspirado por el Espíritu Santo que los hombres de Dios fueron registrando para nuestro consuelo, para nuestra esperanza, para la seguridad de nuestra salvación. Dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nada de lo que Cristo hizo fue accidental, todo estaba escrito. Por eso también Lucas, el evangelista, allá en su evangelio, capítulo 24, versículos 5 y 6 dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El evangelista Lucas, hablando con los protagonistas de ese tiempo del sacrificio de Cristo, va investigando y registra estas palabras del Cristo resucitado, cuando dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y mire, esta es la experiencia de muchas personas. Muchas personas creen en Cristo, pero es un Cristo muerto, un Cristo que no puede hacer nada, un Cristo que no da esperanza, un Cristo que no da consuelo, y ahí buscan a Cristo. Pero usted y yo que creemos en Él, como dice la Sagrada Escritura, nosotros sabemos que Él no está ahí, pues ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estabais en Galilea. Cristo Jesús fue muy claro. Él anunció previamente todos los eventos de su sacrificio en la cruz, porque Él es Dios mismo. Él entregó su vida, no se la quitaron, Él la entregó voluntariamente por nosotros. Hay una obra de teatro de la Edad Media que habla acerca del sacrificio de Cristo. Y ahí en esa historia hay dos soldados romanos. Llegan a una taberna donde se juntaban todos los soldados después de su día libre, y llega uno de ellos y llega muy serio, cabizbajo y triste, y empieza a repetir, no puede ser, no puedo creerlo, decía él. Y los otros soldados lo escuchaban y al principio ni caso le hacían, pero a medida que él seguía estando ahí, seguía diciendo, no puedo creerlo, no sé cómo fue que alguien pudiera hacer eso. Ya movidos por la curiosidad van y le dicen, ¿de qué hablas? ¿Qué es lo que te ha impresionado tanto que no puedes dejar de pensar en ello? Y entonces el soldado dice, yo soy un soldado romano y he estado presente en muchas ejecuciones de gente malvada, de sicarios, de personas que han asesinado a otras personas, pero ninguno como este. Y le dicen, ¿tú estuviste en el sacrificio del Nazareno, en la crucifixión del Nazareno? Y él dijo, sí, y como soldado romano he visto morir a muchas personas. Y cuando ellos están siendo a punto de ser atravesados por el clavo en sus manos, ellos gritan y se niegan y hacen todo lo posible, y eso dificulta nuestro trabajo, porque tenemos que hacer uso de la fuerza para poder sujetarlos a la cruz. Pero este hombre era diferente. Cuando llegó el momento de ponerle los clavos en las manos, él mismo puso las manos en el madero, como pidiéndonos que ya atravesáramos sus manos con los clavos. Y yo no creo que pueda ser posible. ¿Cómo es posible que él voluntariamente, dócilmente, humildemente puso sus manos sobre el madero
para ser atravesadas. Mis queridos hermanos, así de grande es el amor de Cristo. Y Lucas capítulo 24, versículos 5 y 6 dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ahora Cristo ha resucitado, y la alegría de los creyentes, la alegría de los discípulos es real. No es un sueño, no es una fábula, no es una historia fantasiosa, es real. Cristo ha resucitado. Y el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5, dice, vamos a verlo directamente de la Escritura, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció, dice el versículo 6, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el apóstol Pablo da evidencias reales de la resurrección de Cristo. Y eso no fue algo nuevo que sucedió en el siglo I. En el plan de Dios desde tiempos antiguos estaba escrito. Cristo mismo lo había anunciado. Él había dicho previamente que él iba a morir en la cruz, que iba a ser sepultado y que al tercer día iba a resucitar. Vamos a el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 31, 32 y 33. Cómo él previamente había anunciado a sus discípulos que iba a resucitar. Dice Lucas 18, 31, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que han sido escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles y se burlarán de él, será insultado y escupido, y después de azotarlo lo matarán y al tercer día resucitará. Ese había sido el aviso previo, la noticia gloriosa anticipada de Cristo de que él iba a resucitar de entre los muertos. Y esa es esperanza. Esa es la gloria de la resurrección de Cristo. Él puso su vida en sacrificio para traernos esperanza, para traernos paz. Por eso también el apóstol Pablo, allá en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17, él le dice a los cristianos de Corinto y nos dice a nosotros en este día glorioso de resurrección: si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra fe. No tiene caso creer en Cristo si Él no resucitó. Pero gracias a Dios que la resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente. Yo creo que si las noticias fueran como ahora por las redes sociales, la resurrección de Cristo sería un evento que daría la vuelta al mundo en segundos. Todo mundo se hubiera enterado de que Cristo había resucitado. Así como esta enfermedad se ha propagado de manera inmediata y han rastreado desde el inicio hasta ahora la persona que se va enfermando, fue la resurrección de Cristo un acontecimiento histórico demostrable, porque el sepulcro estaba vacío. Ese primer día de la semana, las mujeres habían ido a ungir el cuerpo de Jesús, pero se sorprendieron al ver la piedra quitada y el sepulcro vacío, lo cual era una evidencia de que Cristo ya no estaba en el sepulcro. Ahora Él estaba vivo, había resucitado.
Después, los evangelios nos van narrando de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado, la alegría de verle nuevamente, de escuchar su voz, de estar con Él, de ver las heridas de sus manos, de su costado y de sus pies. Y mire, el apóstol Pablo lo registra en 1 Corintios 15:6 cuando escribe: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y eso es importante para nosotros como creyentes el día de hoy, saber que nuestra fe no es en vano, saber que nuestros sufrimientos, que nuestras necesidades, que nuestras carencias tienen una razón de ser, porque Cristo ha resucitado. Dios le dio vida nuevamente. Y vamos a ver algunas características de la resurrección. En primer lugar, la resurrección de Cristo viene a confirmar la veracidad de su divinidad. Yo pongo mi vida, dice Jesús, para tomarla nuevamente. Y Él es Dios resucitado. En segundo lugar, confirma la esperanza de nuestra propia resurrección. Si Cristo resucitó de entre los muertos, Él también nos resucitará en el día postrero. Esa es la esperanza que tenemos. Cuando vamos a un funeral, vemos la tristeza, el dolor, la angustia de la familia que sufre, pero allá en lo profundo de su alma hay una esperanza gloriosa de que nuevamente volveremos a la vida como Cristo lo prometió en su palabra. Y en tercer lugar, viene a darnos una evidencia del poder de Jesús. Él resucita por su propio poder para ya no morir jamás. Qué maravilloso es este domingo celebrar la resurrección de Cristo. Y mire qué más sigue diciendo el apóstol Pablo, 1 Corintios 6:14. Y Dios, que levantó al Señor Jesús, también a nosotros nos levantará con su poder. Lea conmigo este texto que dice 1 Corintios 6:14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Mis queridos hermanos, algún día hemos de estar fríos en una tumba, o tal vez nos lleven a un horno crematorio, y allí descansará nuestro cuerpo hasta la gloriosa resurrección de los redimidos, porque Cristo con su poder nos levantará. Y el apóstol Pablo sigue escribiendo allá en 1 Corintios 15, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Mis queridos hermanos, esa es la realidad que Cristo ganó para nosotros con su muerte, con su resurrección, porque Él vino precisamente para eso, para llenar de esperanza el corazón humano. Pero ¿qué sucede ahora en este tiempo? Podemos ver que la muerte aún es una realidad para el ser humano, porque desde que Cristo murió y resucitó, muchas personas, la humanidad entera ha sido testigo de las muertes de las personas, de sus familiares que amaban. Pero mire qué dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27 dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Algún día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por eso es necesario, por eso es indispensable, por eso es urgente que nosotros prediquemos a Cristo, porque algún día hemos de estar frente al trono de Dios y allí no hay corrupción que nos pueda salvar.
Ahí solamente la sangre de Cristo puede librarnos. Por eso debemos ponernos a cuentas con Él, ponernos a cuentas con Dios, arrepentirnos, entregarle nuestro corazón, porque algún día seremos juzgados. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, Jesús afirmó categóricamente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la fe que nos sostiene. También el apóstol Juan, allá en el capítulo 6, versículo 40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y la pregunta para usted que escucha este sermón: ¿ha creído usted en el Hijo de Dios? ¿Le ha confesado como su Señor? ¿Vive usted para Él? Porque si es así, usted tiene vida eterna. Y algún día, cuando su cuerpo descanse en el polvo de la muerte, Cristo nos resucitará cuando Él venga por su pueblo. Mis queridos hermanos, la vida cristiana es una carrera. El apóstol Pablo, que le tocó vivir los Juegos Olímpicos de los griegos, él veía cómo los competidores hacían todo lo posible por ganar, se entrenaban minuciosamente, se cuidaban muy bien porque querían tener la victoria, que era una corona de olivo. Y eso era por lo que ellos peleaban. Y allá en 2 de Timoteo 4, 7 y 8, el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mi querido hermano, ¿ama usted la venida de Cristo? ¿Le ha entregado su corazón? Porque Dios nos libró, mas con Cristo, Él es amor.
mis amados hermanos, vamos a terminar este culto dándole gracias a Dios porque hasta este día Él ha sido nuestro socorro y nos ha sostenido con su mano poderosa. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque en medio de esta situación que vivimos, la presencia de tu Santo Espíritu ha sido nuestro consolador y nuestra fortaleza. En momentos de desánimo, Él nos ha recordado que somos valiosos a sus ojos. En momentos de tristeza ha sido nuestro consuelo. En momentos de necesidad, Él ha sido nuestro proveedor. Por eso alabamos su nombre y le glorificamos, porque no hay otro semejante a Él que haya hecho los cielos y la tierra con su poder y que en medio de su grandeza se ha dignado mirar nuestra vida y sostenerla con mano poderosa. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión, presencia, dirección y consuelo del Espíritu Santo sea sobre cada uno de vosotros, sobre vuestras familias y sobre todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.